en el mes de octubre del 2018, cuando estaba en funciones el Consejo Nacional Electoral Transitorio, presidido por el doctor Gustavo Vega. Se hizo un llamado a diversos sectores ciudadanos para que aporten con su criterio sobre cómo debería cambiarse el sistema electoral en Ecuador, además de una revisión de una serie de errores que se habían cometido en el pasado. Entre los invitados a esta sesión estuvo el ingeniero Rafael Estrella, profesional de la Universidad de Cuenca, hoy ya jubilado, quien es el autor del libro Wester versus Hunt. La propuesta del ingeniero Rafael Estrella es que se cambien estos sistemas de distribución de escaños en el Parlamento Nacional y en las elecciones pluripersonales, tema que fue aceptado parcialmente por el Consejo Nacional Electoral. Damos la bienvenida al experto, al ingeniero Rafael Estrella, quien ha aportado también con un trabajo de análisis en los últimos días. Le saludamos primero, ingeniero Estrella, para que nos refresque cómo se dio este contacto con el Consejo Nacional Electoral, qué es lo que se decidió, antes de entrar a analizar algunos interesantes gráficos que usted ha trabajado en estos días. Buenos días, estimado Gustavo y estimada Rosana. Realmente yo había trabajado de director de planificación durante el rectorado del doctor Gustavo Vega y tenía ese contacto. Él me invitó a participar como asesor ad honorem del Consejo Transitorio y en esa calidad tuve la oportunidad de presentar la propuesta del Consejo Transitorio de cambio especialmente del método de distribución de escaños. Había analizado yo los resultados de las elecciones del 2013 y 2017 y veía que resultaba demasiado injusta la distribución de escaños, especialmente cuando se trata de la existencia de algún movimiento o partido que tenga una mayoría fuerte. El asunto es que no llevaba los asambleístas que correspondía a esa mayoría, sino muchísimo más con el método de Hunt, conocido inclusive en el país porque fue ya quitado de la legislación, porque fue declarado hasta inconstitucional. Sin embargo, los intereses políticos hicieron que vuelva el método, sobre todo en las elecciones del 2013, en donde tuvimos resultados increíbles, como por ejemplo en la provincia de La Suay, en donde con una mayoría, pero muy pequeña, más bien la menor de las minorías, se llevaron los cinco representantes. Igual en el caso de la provincia de Manabí, en donde inclusive ahora en las elecciones presentes, a pesar del cambio del método, en alguna de las provincias siguen manteniendo, en alguna de los distritos siguen manteniendo una hegemonía demasiado grande. Las diferencias que existen son definitivamente injustas y eso se ha corregido bastante, como podríamos ver con algunos de los cuadros que he preparado Gustavo. Vamos justamente con el análisis de estos cuadros y vamos a presentar la lámina que contiene el número de escaños asignados a cada provincia. Para quienes nos acompañan a través de Canal 2 de televisión y a través de las redes sociales, exhibimos el cuadro trabajado por el experto, el ingeniero Rafael Estrella. Allí los totales indican que de las 303 listas inscritas en el 2013 se pasaron a 384 en el 2017 y a 473 en el 2021, números incompatibles con un sistema de partidos racional. Quisiéramos abonar en su criterio y su opinión sobre lo que se muestra en esta gráfica, ingeniero Estrella. Gracias, Gustavo. Aunque en la pantalla realmente los números resultan muy pequeños, pero quizás podríamos compartir la pantalla que yo tengo, quizás mejor un poco, veamos. Por favor, intentemos. Vamos a hacer lo posible. Y a ver si internamente también hacemos el intento para poder ver en mayor detalle este gráfico, lo que nos resulte mejor. Bueno, en todo caso me voy a referir al cuadro. Vamos a intentar presentarlo en pantalla de una mejor manera mientras usted se dirige al público, ingeniero Estrella. Sí, una de las primeras cosas que usted ha observado es la que llama muchísimo la atención, el incremento del número de listas. Podemos ver en la parte inferior
las sumas, mientras el total de escaños asignados para los asambleístas provinciales 116, en el año 2013 ya tuvimos 303 listas en los 31 distritos en los que se divide los asambleístas provinciales, 24 provincias, más los distritos en los que se divide la provincia del Guayas, que son 4 en la provincia del Guayas, 4 en la provincia del Pichincha y 2 en la provincia de Manabí. De tal manera que en total de los 116, para disputarse los 116 escaños, se inscribieron en 2013 303 listas. El año 2017 subió ya a 384 listas. Y lo que es increíble es que para este año se inscribieron 473 listas. Desde luego que en este incremento yo considero que una de las causas fundamentales es el hecho de que también se presentaron 16 candidatos para presidente de la República. En el caso de los asambleístas nacionales, por ejemplo, las listas son 17, una más que el número de candidatos a la presidencia. Ese exagerado número de candidatos a la presidencia ha hecho también que una cantidad de movimientos se inscriban, llegando a esta imposible cifra de 473 listas. El caso más clamoroso es el caso de la provincia del Chimborazo, donde hay 22 listas. En los años 2013, 2017 habían ido subiendo 11, 13 y ahora hay 22 listas para disputarse apenas cuatro escaños. De tal manera que es increíble. Una de las reformas que a futuro tiene que hacerse es esta. Desde luego que hay veces que el método, yo tengo que reconocer eso, el método de distribución de escaños puede por lo menos no favorecer las coaliciones, el método de Webster. Entonces creen que algunos aventureros, porque no se trata de otra cosa, creen que es posible alcanzar un poco más de escaños al inscribir una cantidad enorme de listas con movimientos pequeños, movimientos provinciales que no tienen ningún significado realmente. Cuéntenos aquí su visión, su análisis sobre justamente uno de estos candidatos, el candidato número 16 a la presidencia de la República, que tras un engorroso proceso logró su inscripción, también inscribiendo listas. Él ha dado declaraciones, nos referimos a Paul Carrasco, en el sentido de que él no se siente derrotado, ni mucho menos, que lo que él perseguía y ha logrado era consolidar su partido político. Del gráfico que tenemos en pantalla, ¿qué es lo que se lee con respecto a este candidato y su partido Juntos Podemos? Realmente para eso podríamos ver, yo me voy a referir a otros datos que tengo para poder hablar de eso. En el caso de los asambleístas nacionales, como les decía, hay 17 listas. El Movimiento Nacional Podemos, del candidato Paul Carrasco, tiene el 0,47% de la votación en asambleístas nacionales. Definitivamente yo no entiendo cómo se llegó a la inscripción, porque inicialmente no estaba aceptado como candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, entiendo que hubo reclamaciones. El hecho es que llegó a la candidatura. Pero es triste el saber que llego a mi candidatura después de hacer una serie de reclamos y no alcanzo sino el 0,21% en la candidatura a presidente, y como Movimiento Nacional apenas 0,47%. Son 37.446 votos que obtiene a nivel del país, cuando el total de válidos supera los 8 millones. En el caso de los asambleístas nacionales, el número de blancos pasa del millón y el número de nulos pasa del 1,5 millones. De tal manera que solo sobre los válidos, sobre 8 millones, tenemos 37.446 votos. Si es que eso es consolidar un partido, es muy triste porque, o sea, si el resultado le dice al candidato que ha consolidado su partido, es triste porque lo que se esperaría es que ese partido definitivamente desaparezca, o ese movimiento desaparezca, porque es absolutamente, no representa nada, es una cosa mínima. Las normas deberían aplicarse, primeramente las normas de eliminación de partidos cuando no cumplen las disposiciones
reglamentarias o legales deberían desaparecer, pero inclusive yo creo que debemos ir a reformas a la ley para ser más estrictos y que estos partidos de una vez por todas desaparezcan, porque no significan nada, no representan nada. No estoy peyorativo con nadie, pero me parece un error persistir en la idea de que no ha habido un fracaso, sino más bien que se ha consolidado el partido. Esa es la lectura que yo tengo ingeniero, de esta situación. Por favor, Rosana. Sí, ingeniero, muy buenos días. Quisiera yo tener una mirada suya respecto de si este nuevo método o el método que se aplicó en este proceso electoral contribuyó de alguna manera a democratizar la presencia y la participación de los movimientos y los partidos políticos en lo que será la próxima Asamblea Nacional, que se posesionará en el mes de mayo, y si esto de alguna manera nos lleva también a pensar en lo que se ha venido diciendo desde hace rato en las mayorías móviles, es decir, que va a tener que haber necesariamente mayor negociación, mayor presencia, y lo que vamos a ver en la primera sesión de esta asamblea es la elección de sus propias autoridades. Para compartir con los oyentes, mientras usted responde a la pregunta de Rosana, vamos a tener la lámina 6, variación del número de escaños provinciales por cambio de método de Hunt a Webster. Adelante, querido Estrella. Gracias Gustavo. Eso es casualmente lo que le iba a pedir. En esta lámina podemos ver los cambios que se han suscitado con el cambio de método. El movimiento, la alianza Listas 1-5, Unidos por la Esperanza, pierden en total 14 escaños con el método de Webster en relación al método de Hunt. Es decir, con el método de Hunt hubieran tenido 14 escaños más. Esta tabla dice que los hubiese puesto ya al borde de una mayoría total en la Asamblea. Desde luego hubieran tenido no una mayoría, al muy menos cerca, solos, pero no una mayoría, pero hubieran avanzado bastante más. En la tabla está una columna que dice pierden y otras que ganan. ¿Por qué? Porque se pierde en unos distritos y se puede ganar en otros distritos. En el caso de este movimiento realmente han perdido en total han perdido 14 escaños. Prácticamente se trata del mismo número de distritos, o sea, uno por distrito. Y en ningún distrito han ganado. El movimiento Centro Democrático, que es aliado y se presentó con ese nombre en la provincia de Esmeraldas, también pierde uno. En total, esa alianza ha perdido 15. Pachacutic pierde 4 en cuatro distritos y gana 2 en otros, por lo tanto, ha perdido 2. La alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero ha perdido 3. En cambio, podemos ver que el Partido Social Cristiano, solo en alianza con TC, no sé exactamente cuál es ese movimiento, ha ganado 1. Los dos partidos que se han beneficiado más con el cambio de método resultan ser Izquierda Democrática y Creo, que han ganado 7 y 6 escaños respectivamente. Hay varios otros partidos que han ganado uno solo, pero puede verse entonces que hay 3, 6, 8 partidos que han ganado por lo menos un escaño. Esto podría tener una lectura, si vemos solamente este cuadro, una lectura que diría: ¿cómo puede ser que un solo movimiento pierda 14 escaños? Cualquiera podría imaginarse que se trata de una injusticia. No es así, es todo lo contrario. Yo con estos resultados realmente estoy satisfecho, porque mi trabajo, que ha sido absolutamente académico, mi trabajo no ha estado calculando quién puede beneficiarse y quién puede perder. Simplemente, en forma general, lo que creo yo es que un método como el de Webster hace que se distribuyan más proporcionalmente los escaños en relación a los votos que se tienen. Por lo tanto, si ese movimiento ha bajado 14 escaños, es porque antes tenía, cuando era Alianza País, tenía una sobreasignación escandalosa, porque definitivamente eso podemos ver si nos fijamos en la siguiente lámina, Gustavo. Con Webster, el porcentaje de votos sobre los votos válidos de este movimiento es 29, ¿no? En la siguiente lámina. Con Webster, el porcentaje de votos, bueno, con ambos es el 29-92% de los votos totales
en todas las provincias. Sobre los votos, sobre el total de votos, incluidos los votos no válidos, sería solo el 23-25%. Pero la distribución se hace con respecto a los votos válidos. Entonces, ahora con Webster obtienen el 29-92%, en cambio, el porcentaje de escaños sigue siendo mayor al porcentaje de votos, sigue siendo mayor, es 34-48%, pero no es como hubiera ocurrido con el método de Hon. Hubieran obtenido con el 29-92% de los votos el 46-55% de escaños. Si hacemos la referencia sobre el total de votos, hay que tomar en cuenta una cosa, estimado Gustavo. Los votos blancos, por lo general, son votos de personas que dicen, me da igual este o este otro candidato, esta o esta otra lista. En cambio, los votos nulos, por lo general, sí son unos votos protesta que dicen, no estoy con ninguno de ustedes. De tal manera que si nosotros consideramos el total de votos, estamos considerando una buena parte de población que, aunque no vote por nadie, se está pronunciando democráticamente porque no está de acuerdo. Y en este caso, en el caso de nuestro país, en que hay esta proliferación hasta de candidatos con grilletes, la gente tiene todo el derecho de anular. Entonces, para poder tener una idea clara, habría que comparar sobre el total de votos, y con De Hond hubieran tenido el 23-25% sobre el total de votos y hubieran obtenido el 46-55% de los escaños. Eso es lo que hubiera ocurrido si no se cambia el método. Por eso es que estoy bastante contento de saber que las cosas son mucho más justas. No es que se le perjudique o se le beneficie a nadie, es que se distribuyen los escaños como debe ser, como dice la Constitución. Se ha logrado mayor equidad, en definitiva. Por supuesto, es muchísimo más representativo. Es que el método de Webster, indiscutiblemente, como he demostrado hasta la saciedad en el libro que me publicó la Universidad de Cuenca, el método de Webster es mucho más proporcional, o más bien sería decir, mucho menos desproporcional, como lo es uno de los métodos más desproporcionales que existen, que es el método de Hond. El tiempo no nos da para mucho más, ingeniero Estrella, desgraciadamente siempre nos queda corto, pero quisiera realizar un análisis breve con usted de las láminas 3 y 4 que tiene que ver con las encuestas. Acabamos de dialogar con Marcos Alamea sobre aquellos aspectos que restan credibilidad a las elecciones ecuatorianas, y en el centro de la polémica está sin duda las encuestas, que por lo general fallan. Sin embargo, vale la pena realizar un análisis en detalle de qué es lo que dijeron las encuestas, particularmente la encuestadora más visible, la encuestadora Cedatos. ¿Qué señaló y qué es lo que se ha dado? ¿Se merece o no se merece todos los calificativos que diversos segmentos de la población, que diversos líderes de los partidos políticos, que diversos candidatos han emitido sobre esta empresa encuestadora? Y luego le rogaremos también un criterio sobre el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Vamos con el exit poll de Cedatos y lo que sucedió en los resultados oficiales. Bien, Gustavo. Para conversar en esta entrevista habíamos preparado estos cuadros y yo le había mandado con anterioridad, y realmente en el caso del exit poll de Cedatos, había una cosa que a mí me pareció bastante acertada en cuanto a la ubicación de los candidatos. No es eso realmente lo que se mide en el margen de error, pero sí es una cosa decidora. Si tengo 16 candidatos, como ya hemos comentado, un número tan alto de candidatos, el saber que 12 de los 16 puestos están ubicados correctamente, que los 7 primeros están correctamente ubicados, que el octavo y el noveno están cambiados entre los resultados oficiales, estamos hablando de los resultados oficiales presentados hasta aquí por el CNE, que en el octavo y noveno puesto hay un intercambio entre Gerson Almeida y Jimena Peña, y en el puesto 11 y 13 hay un intercambio entre Gustavo Larrea y Juan Fernando Velasco. Pero los otros 12 puestos están ubicados correctamente. Sobre todo en los primeros lugares, que son los más relevantes. Los 7 primeros lugares. Es que eso es importante. Primero, los 7 primeros lugares son así. Pero también es meritorio con los porcentajes tan bajos que tenemos el haber coincidido en los puestos 14, 15 y 16 también.
con porcentajes tan bajos. Sin embargo, las diferencias se han dado y las ubicaciones son correctas. Una forma de medir eso es lo que está en esta lámina, que es el coeficiente de correlación gradual. Si fuera perfecta la ubicación de los 16, ese coeficiente de correlación gradual debería ser 1. Y lo que ha alcanzado la encuestadora, según la propia encuestadora, es del 0,9852, bueno, 0,98 con 2 decimales, 0,99. De acuerdo a este índice sería una calificación de sobresaliente. Sería una calificación sobresaliente en cuanto a la ubicación. En el siguiente cuadro, sin embargo, podemos ver otro asunto. Gráfico número 4. No he podido encontrar realmente, entiendo que debe estar en una reglamentación o a lo mejor solamente en una resolución del Consejo Nacional Electoral, porque en ocasiones inclusive se prohíben los exit polls. De tal manera eso no puede estar regulado en la ley, debe estar en un reglamento o en alguna resolución. Y realmente no ha alcanzado a conseguir la fórmula con la cual se hace el cálculo del margen de error. Pero sin embargo, el cuadro que está presentado en esta lámina, hay la fórmula de margen de error que presenta Sedatos, pero realmente esto es el error que según ellos han cometido, el error. El margen de error es una cantidad previa que está en función del tamaño de la muestra y de las características de cómo se ha conformado mismo la muestra. De tal manera que eso es lo que tiene un límite. Entonces, después de la elección mal puede haber un margen de error. Después de la elección lo que hay es un error. Este error no sé exactamente con cuál de las fórmulas chequea el Consejo Nacional Electoral, pero según Sedatos, en la fórmula que nos presentan habría un error porque definitivamente cuando trabajamos con regresión y correlación entre dos variables, el porcentaje, la diferencia de porcentajes entre los valores observados y los valores estimados al cuadrado, eso que pone Sedatos aquí como diferencia entre Sedatos y CNE, debería dividirse para n dentro del radical. Al sacarle del radical están dividiendo para 16, cuando debería dividirse para raíz de 16, o sea, para 4. Por lo tanto, el error que ellos dicen que está en el 22%, calculado con la fórmula de ellos, sí sale 0,22, 0,2194 exactamente por ciento. Pero ese valor realmente debería compararse, debería ser 4 veces más, porque no debía haberse dividido para 16, sino para raíz de 16, o sea, dividir para 4, que es equivalente a multiplicar por 8. En vez de dividir para 16, dividir para 4 es multiplicar por 8. Bueno, una clara conclusión suya sobre la labor de Sedatos. Es que hay una cosa, Gustavo, que yo no había conocido. Yo, con la ubicación de en número de orden de los candidatos, como era tan alta, me pareció una buena cosa. Sin embargo, para completar el análisis de esto, he tenido que ver esto, me parece que ya hay este error. Por lo tanto, lo que está diciendo Sedatos en carta posterior ya a las elecciones al Consejo Nacional Electoral es que el error de ellos es la 14ª parte, no sé qué, del límite. Me parece que no es así, es 4 veces lo que están diciendo ellos. Pero lo que me preocupa, y tengo que aclarar, a lo mejor la información que yo tengo es una información en Wikipedia en donde se comparan encuestas anteriores. Las encuestas anteriores dicen que prácticamente hay un empate según Sedatos. Advierto, Gustavo, que podría ser que no sean datos propios de Sedatos. Podría ser de que alguien interesado ha mandado a Wikipedia. Yo no puedo certificar eso. Bien, pero sí me preocupa, la aclaración. Sí. Me preocupa, Gustavo, que en esas encuestas, en esa publicación en Wikipedia, prácticamente se da un empate técnico, pero entre Andrés Arauz y el candidato Lasso, y se da a Pérez una diferencia de más de 9% inferior a Lasso. Eso sí es preocupante. Y en el exit poll de Sedatos mismo, aunque estuviera dentro de los límites que señalan ellos, lo que es preocupante es que justamente, y tercero, que nosotros sabemos que hay apenas una diferencia del 0,35%, en el exit poll de Sedatos hay una diferencia de 3%, 20,99% Lasso y 17,99%. Ese es el más grave error. Es el más grave de los errores.
Lo grave es que mientras el uno, en vez de tener 17,99, según el CNE tiene 19,38, y el otro, en vez de tener el 20,99, tiene 19,74. Es decir, las diferencias, aparte de ser el 3%, la una es en más la del candidato Lazo y la otra es en menos. ¿Puede usted pensar en una intención exprofesa de la encuestadora de perjudicar al candidato? Definitivamente yo no podría acusar de eso de ninguna manera si no tengo la información y todos los datos, pero sí es preocupante que justamente los candidatos en donde no solamente nos interesa el orden, que es fundamental, por supuesto, pero también interesa saber la diferencia para ver si hay o no el empate técnico. Nosotros, con la información que teníamos del conteo rápido, que es otra cosa que usted me preguntaba. Sí, que esto es muy importante, esto es fundamental, datos del conteo rápido divulgados por Diana Tamainda hacia las 9 de la noche del 7 de febrero, contradecidos después de 5 minutos por el vicepresidente del organismo. Claro, porque por un lado no estaba completado el conteo rápido y se nos dijo, al pueblo ecuatoriano se le dijo que no se le advirtió de que había un empate técnico, se dieron unos límites y unas cosas, pero se dijo que la muestra estaba estabilizada. Eso da la idea de que ya no iban a cambiar las cosas, y parece que eso sí fue absolutamente equivocado. No diríamos de mala fe, pero sí fue muy equivocado de parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gustavo, yo creo que una cosa que sí sería interesante es analizarla, volviendo al asunto de la distribución de escaños, ver una tabla que había preparado, porque creo que es interesante analizar lo que ocurrió en los Estados Unidos. Estamos viendo una cosa parecida en cuanto a los reclamos. El expresidente Trump dijo que no había perdido, que él había ganado, y sin embargo, a la final resultó que Biden ganó. Pero no solamente es eso, sino que entiendo que una buena parte de la ciudadanía se preocupó de un asunto. El asunto es que en las elecciones de presidente en los Estados Unidos, no solamente la elección de los asambleístas o congresistas de los Estados Unidos es muy poco democrática, sino que esa influye directamente en la elección de presidente, porque inclusive en la vez anterior, cuando la candidata Clinton ganó con votos populares a Trump, perdió las elecciones porque el voto electoral fue menor. Ellos eligen a través de los congresistas, y los congresistas no se distribuyen con algún método como los nuestros. No, lamentablemente al que gana, aunque sea con un voto, se le dan todos los escaños de un estado. Entonces lo que he hecho yo es acá una comparación de la asignación de asambleístas provinciales y congresistas estatales de los Estados Unidos. El porcentaje de escaños de las listas más votadas. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? El más votado, aunque sea con un voto, se lleva a todos los asambleístas o todos los congresistas. Por lo tanto, el porcentaje de escaños de las listas más votadas, un partido en unos estados, otro partido en otros estados, pero las listas más votadas se llevan el 100% de los escaños. Con The Hunt, ese porcentaje escandaloso, que creo que a todo el mundo, a todo el Ecuador le parecía increíble que se distribuya así, con The Hunt hubiera sido el 60-34 en estas elecciones. 70 de los 116 escaños hubieran ido a las listas más votadas. Y aquí recalco, no es a la lista que tiene más votos en total, no, a las listas más votadas en cada uno de los distritos. El 70 de 116, que es 60-34%. Con Webster es 43-97%. Yo sí, Gustavo, me alegro de alejarme de un método muy poco democrático, aunque se trate, como se dice, de la primera democracia de Occidente. En cuanto a elecciones en el país del norte, realmente se hace una cosa para mí todavía incomprensible, que se siga distribuyendo así los escaños. De tal manera que tener ahora un método que se aleja más de esa muy triste forma de democracia me parece muy bueno. Eso es lo que hemos conseguido con el método. Muchas gracias. Yo personalmente estoy muy contento. Muchas gracias. Estoy muy contento porque, si bien puede haber sido muy marginal mi participación, sin embargo, la Universidad de Cuenca me publicó un libro y el doctor Gustavo Vega, que presidía la asamblea, me invitó a
presentar ese cambio en la Asamblea Nacional. Vale la pena, ingeniero Estrello, divulgar un poco más de sus conclusiones, pues el sistema electoral en Ecuador está en duda y bajo la lupa. Van a venir cambios. Es importante contar con esta información objetiva, pragmática de los análisis que usted hace de las pasadas elecciones. Para resumir de alguna manera lo señalado por usted, hay con la aplicación del método Webster una mejor distribución de escaños, una situación más equitativa en la Asamblea. En cuanto a la encuestadora Cedatos, realizó un excelente trabajo en cuanto a las posiciones relativas, acertó en los 7 primeros lugares, pero cometió un gravísimo error con la candidatura de Yacu Pérez, dándole un 3% menos, cuando la diferencia es una décima parte de esto, apenas 0,3% en los resultados finales. Han escuchado al experto en estadística, el ingeniero Rafael Estrella, autor del libro Webster versus The Hunt.